Ok. De la clase anterior recuerdan que estábamos viendo los métodos de ordenamiento. Entonces dijimos algunas cosas respecto a ello. Permítanme. Dijimos que bueno, dijimos algunas características, por qué era importante para nosotros ordenar, y vimos creo que uno de los métodos, ¿no? De ordenamiento. Okay. Listo, aquí estamos. Entonces, vimos cómo es la definición. El problema del ordenamiento es que nosotros tenemos una secuencia de n números de entrada, ¿okay? Que tienen un cierto orden, no necesariamente están ordenados, y justamente de hecho es por eso es que nosotros queremos ordenarlos, y un ordenamiento básicamente es un reordenamiento, o sea, un reacomodo, una permutación de esos elementos, de estos elementos originales, yo los reacomodo de esta nueva manera, ¿ok? Y bueno, hay un cierto criterio mediante el cual yo digo que están ordenados. Yo digo, bueno, este es menor que este en cierto aspecto, por cierta razón. ¿Ok? Vimos algunas otras características, pueden checarlas en las diapositivas de la clase anterior, que ya están ahí en la biblioteca de contenido. Sí, profe. Okay. Bueno, el primero que vimos fue el ordenamiento por sucesión y dijimos que bueno, está inspirado en el ordenamiento de un juego de cartas, ¿no? Donde voy a acomodar una carta en un mazo que yo tenga en la mano, ¿no? Y hasta dijimos cómo era, tal cual. Y este era el algoritmo, lo recordamos brevemente, consistía en que a partir del segundo elemento, yo puedo considerar que siempre mi archivo, perdón, mi arreglo está ordenado a la izquierda de donde yo inicie. Es decir, y consideramos que, bueno, un arreglo está ordenado, un arreglo de tamaño 1 siempre está ordenado. Entonces puedo considerar que a partir del segundo elemento voy a empezar a acomodarlos comparándolos con los elementos de lo que yo ya tengo asignado. Por eso es que elegí a un elemento como la llave, que lo empiezo en el segundo, lo señalo como el segundo elemento de mi arreglo, y de ahí lo que hago es insertarlo en la secuencia ordenada que va desde antes de ese elemento, ¿no? Y bueno, vimos que el orden de complejidad de este algoritmo tenía un orden cuadrático, hicimos el cálculo, tal cual. ¿Sí? Y hablamos incluso de algunas invariantes de ciclo, ¿no? Una cosa que era un invariante de ciclo. Bueno, hoy vamos a ver otros dos métodos de ordenamiento. El primero de ellos es el ordenamiento de la burbuja, o en inglés le conocen así, bubble sort. Y la idea básicamente es pasar repetidamente por el arreglo y vamos a intercambiar los elementos adyacentes que no estén ordenados. ¿Ok? Entonces, en este caso, dice, en general es más fácil de implementar, pero más lento que insertion sort. Bueno, así lo consideran, ¿no? Que es más fácil de implementar, yo lo veo pues, igual, no tan complicado, pero veamos. Fíjense, entonces, en ese caso, vemos aquí una iteración completa del primero de la primera iteración completa y después está abreviada. ¿Qué significa? Fíjense, aquí empezamos desde el extremo derecho y me fijo, el 1, ¿en dónde se debe de encontrar respecto a los demás elementos? Bueno, entonces, el 1, por ejemplo aquí, tiene que viajar, tengo que irlos comparando y digo, por ejemplo, el 1, respecto a los demás, bueno, es menor que el 3 y por lo tanto lo intercambio. Después, el 1 es menor que el 2 y los intercambio. Después, es menor que el 6 y se intercambian. Es menor que 4 y se intercambian. Y finalmente es menor que 8 y se intercambian. Esto es algo así como el peor de los casos, ¿no? Que va desde un extremo al otro. Ahora,
¿qué sucede en la siguiente iteración con este 3? En ese caso, este 3 comparado con el... no. Sí, 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 está bien. ¿Quién queda aquí? Ajá, el 3 con el 2, pues ahí se quedaría, ¿no? Ok. No, digamos, como que este suponemos que está bien, y después lo que haría es, ese 2, ¿cómo lo comparo respecto a los demás? Y en ese caso el 2 empieza a viajar a la derecha hasta que se queda aquí, ¿ok? Y bueno, como resulta que todos los demás se movieron una posición, sería 8, 4, 6, 9, 8, 4, 6, 9, todos ellos se movieron a la derecha, y este viajó hasta la posición donde le correspondía, el número 2, ¿ok? Y bueno, en este caso el 3, si se fijan, en esta segunda iteración el 3 se quedó aquí porque el 3 en relación con el 2 es mayor. Pero el 2 en relación con los demás es menor, por eso se viajó hasta la segunda posición. En la siguiente iteración, el 3, lo que ocurre es que, bueno, se compara con el 9 y como es menor, se va moviendo hasta que queda aquí. Ahora sí queda bien acomodado, ¿ok? Entonces, sí, fíjense, en este caso, ese 3, en la primera vez que le tocaba, no quedó bien acomodado, de hecho se quedó ahí. ¿Por qué? Porque en el orden relativo con el siguiente elemento, con este de acá, pues ahí estaba bien acomodado. Y como en realidad no sabemos si es que ya va a estar bien acomodado, sino hasta que revisamos todo el conjunto, por eso es que en la siguiente iteración sí pasó de aquí para acá, ¿ok? Y ahora vemos estos elementos. Aquí, por ejemplo, el 9 en relación con el 6 está bien acomodado, pero el 6 en relación con el 8 no, por lo tanto, se tiene que reacomodar. Bueno, y finalmente después del 6 con respecto al 4, pues sí está bien acomodado, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, el 9 con relación al 8, pues está bien acomodado, y el 8 en relación con los demás está bien acomodado, ¿ok? Listo. Y así es como terminamos ya con un arreglo ordenado por el método de la burbuja. Y bueno, les presento aquí el algoritmo como tal. Ahí está. Se llama Bubble Sort en pseudocódigo. Entonces, lo que vamos a hacer es tener dos ciclos, uno anidado dentro del otro. Y lo que vamos a hacer es, en el primero vamos a ir desde la posición 1 hasta la longitud del arreglo. Y en el segundo, en el interno, lo que voy a hacer es desde J, que voy a tomar en la longitud de A hasta 1. Lo que vamos a hacer es, vamos a comparar si A en la posición J, que es digamos, el que tengo aquí, con respecto a A en la posición J menos 1. Si este es menor que este, los vamos a intercambiar, ¿ok? Y eso, bueno, vamos a ir revisando cada uno de los demás, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace básicamente nuestro ordenamiento por burbuja. En realidad creo que tiene menos instrucciones, ¿ok? Entonces, bueno, ojo, ¿no? Que tenga menos instrucciones no significa que tenga un costo menor, ¿no? Bueno, entonces, antes una pregunta. ¿Te acuerdas lo que era una invariante de ciclo en un programa? Decíamos que era aquella condición que yo puedo considerar que se cumple, digamos, en cierto momento, al inicio o al final del primer iteración o durante cada una de las iteraciones, pero me sirve para decir que mi algoritmo es correcto. Entonces, por ejemplo, aquí les pregunto, ¿qué condición se cumple respecto al orden en el arreglo? ¿Cuál es la invariante en el ciclo Bubble Sort? A ver, vamos a revisar un poquito la que teníamos anteriormente. A ver, ¿qué pasó? Voy. Oh, ok. Listo. Tenemos aquí. Recuerden, en el ordenamiento por inserción, en el insertion sort, la invariante era que al inicio del ciclo for, los elementos que están en el subarreglo que va desde la posición 1 hasta j-1 están ordenados. ¿Ok? Y eso se cumple.
Bueno, tenemos que considerar cuál es el caso base, un caso de mantenimiento y cómo termina, ¿ok? Entonces, si esto básicamente nos sirve para probar la correctitud de un cierto algoritmo. Entonces, aquí les pregunto, ¿qué condición se cumple respecto al orden en el arreglo? Bueno, esa sería como una idea. ¿Cuál es la invariante de ciclo en bubble sort? Y para eso, bueno, piensen en esto. Piensen en cuál es la condición que se cumple respecto en el orden. En el arreglo puede ser que hasta al inicio o al final de la primera iteración. Y después, esa condición se mantiene en sucesivas iteraciones. ¿Y qué pasa al final? Fíjense, vamos a verlo aquí de manera gráfica. ¿Qué es lo que se mantiene en cada iteración de ciclo? Al menos del ciclo interno. El, ¿Qué pasó? que los números que están antes del lim están ya ordenados. Ajá, exactamente, los que están antes del i. Ojo, como, fíjense, aquí empezamos con i igual a 1. Bueno, recuerden que en esto nuestros arreglos empiezan en 1 para que, digamos, nuestro análisis sea más sencillo. Entonces, podemos pensar en efecto que los que están antes de i están ordenados, ¿no? Entonces, tiene que ocurrir en este caso una iteración completa para que a final de cuentas, al final de la iteración completa del ciclo exterior, llegamos a la conclusión de que se cumple en el aspecto de que al inicio, digamos, como decimos que a la izquierda de esta i, podemos considerar que no está nada arreglado. Al final del primero, por fin ya tengo el primero en la posición correcta, ¿ok? Bueno, el primero ordenado, pues sí, en la posición que le corresponde, ¿no? Este de aquí ya está ordenado. Y conforme vamos pasando cada una de las iteraciones, los elementos, voy agregando elementos que ya están en la posición correcta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ahí exprésenlo en términos de cuál sería la condición. Ahora, vamos a analizar cuál es el tiempo de ejecución de este algoritmo que se llama ordenamiento por burbuja o bubble sort. Bueno, ahí tenemos. Recuerden, el ciclo, la condición de prueba del ciclo externo la llevo a cabo, tiene un cierto costo, ¿no? Cada una de ellas. Y se lleva a cabo desde, considerando que es la longitud de A, entonces básicamente pregunto y tengo que revisar cada uno de los elementos en el arreglo más 1. La prueba la hago n más 1 veces. En la última vez que hago la prueba no ejecuto el ciclo, pero sin embargo sí lo llevo a cabo. ¿Ok? Después, consideramos que cada una de estas cosas tiene un cierto costo de ejecución. Este tiene un cierto costo C1, C2, C3, C4. ¿Ok? Recuerden que a final de cuentas es un costo constante. Entonces ahora, la siguiente línea, ¿cuántas veces lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer tantas veces como, ¿cuántas veces pregunto? Pregunto n menos i más 1 veces, porque es la condición, ¿no? Entonces, recuerden que este i lo voy moviendo. Al inicio lo hago n veces, n más 1 veces, pero el cuerpo lo hago n veces. Pero sin embargo, la primera vez n veces y después lo voy n veces, que es la longitud de A, pero cada vez, lo voy incrementando en 1, ¿ok? Está ahí, por lo tanto, cada vez este ciclo interno, en cada iteración, lo voy ejecutando menos veces, ¿ok? Entonces, en total, analíticamente es n menos i más 1 veces que se lleva a cabo esta prueba. El cuerpo, ahora ese sí, el cuerpo que es este de acá, este lo llevo a cabo n menos i veces y, en el peor de los casos, suponemos que siempre se lleva a cabo, entonces sería n menos i veces también por C4 el cuerpo del if, ¿ok? Y entonces, ya reacomodando esto, básicamente nos queda con que esto es o, recuerden, creo que lo vimos así muy ligeramente, que cuando decimos que algo es teta de n, significa que es tanto O de n y que también es omega de n. Es decir, que está acotado por arriba y por abajo, que en el mejor de los casos
tiene un orden, bueno, el que está expresado aquí, y que en el peor y en el mejor de los casos, bueno, así se comporta, ¿ok? Es decir, que no se comporta más allá arriba de eso y tampoco menos abajo de esto. Entonces, reacomodando, básicamente nos queda, y haciendo el cálculo de todas estas sumas, nos queda básicamente, ¿qué es esto? N cuadrada entre 2 menos N sobre 2. Básicamente es un polinomio, y todos estos, a final de cuentas, este medio son constantes, pero podemos considerar que su orden es cuadrático. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, pues básicamente tiene el mismo orden de complejidad que el que habíamos visto antes, ¿no? El de ordenamiento por inserción. Bueno, vamos con uno más, que es el ordenamiento por selección. Aquí la idea es la siguiente. Tenemos que encontrar el elemento más pequeño del arreglo. O sea, tenemos que ir recorriendo todo nuestro... Tenemos que echarle una recorrida a todo nuestro arreglo, todo completito. Y después lo que vamos a hacer es, ya que lo identificamos, vamos a ponerlo en la primera posición, es decir, básicamente lo intercambiamos. Y después vamos a encontrar el segundo elemento más pequeño y vamos a ubicarlo o vamos a intercambiarlo por el elemento que está en la segunda posición. Después vamos a buscar el tercer elemento más chiquito a partir de la tercera posición en adelante y justamente ahí es donde lo vamos a colocar con el elemento que esté ahí. Y eso lo vamos a hacer hasta que terminemos con el arreglo, hasta que esté ordenado. Bueno, entonces la desventaja es que el tiempo de ejecución, dice aquí, depende solo ligeramente de la cantidad de orden en el archivo. Veámoslo, ¿cómo funciona? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que ir recorriendo y ubicar cuál es el elemento más pequeñito. Empiezo desde aquí. Inicialmente, pues el elemento más pequeñito va a ser este de acá. Pero conforme vaya avanzando yo, voy a ir cambiando de opinión. El elemento más pequeño es este. Y después cuando comparo con este sigue siendo 4. Cuando comparo con este sigue siendo 4. Cuando comparo con este resulta que el 2 es más pequeñito ahora. Y me sigo. Bueno, entonces como este es más pequeño que este, significa que es más pequeño de con los que ya había comparado. Ahora, 2 con respecto a 3 sigue siendo más pequeño, pero cuando lo comparan con respecto a 1, 1 es el más pequeño. Como llegamos al final del archivo, perdón, del arreglo, en ese caso decimos que 1 es el elemento más pequeñito. Lo intercambio o lo mando a la primera posición y lo que está en la primera posición lo mando a la última. Entonces, por lo tanto, este 8 se va al final. Entonces ahora, a partir de la segunda posición, busco cuál es el elemento más pequeñito. Con el mismo razonamiento, con la misma operación, busco y digo, llego a la conclusión de que 2 es el elemento más pequeñito. ¿Por qué? Pues porque es menor que este, sigue siendo así, y es menor que este. Lo cambio y lo pongo en la segunda posición. En la siguiente iteración, lo que hago es buscar a partir de aquí cuál es el elemento más pequeñito. Llego a la conclusión de que es 3 y lo ubico acá y lo intercambio con este 6. En la siguiente, busco en esta parte del arreglo y la conclusión es que 4 es el elemento más pequeñito, lo pongo con la cuarta posición. Continúo y el siguiente es que 6 es el más pequeñito y lo pongo en la quinta posición. En la siguiente, 8 es el elemento que va en la sexta posición y finalmente 9 es el elemento que va en la novena posición. Bueno, aquí está el algoritmo. Échale un ojito. Aquí está. Entonces, n lo tomamos como la longitud de A, ¿ok? Y vamos a ir desde 1 hasta n-1, lo vamos a comparar aquí. Lo que vamos a hacer es, por default, el elemento menor es el que está en la posición J, o sea, el primero. Y después, lo que vamos a hacer es, vamos a tener otro índice que vamos a tomarlo desde J más 1, o sea, desde aquí, hasta la última posición. Lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Ir preguntándonos. Si es menor, entonces declaro que hay un nuevo menor, que es este nuevo que estoy encontrando, que está en esa posición, y al final de cuentas, ya que haya comparado a todos, intercambio a ese elemento con la posición, lo ubico en la posición que le corresponda, ¿no? Haciendo el intercambio. Okay. Aquí está, analizándolo, ¿no? Entonces, la primera instrucción
la llevo a cabo una vez y tiene un costo de C1. La segunda lo llevo a cabo n veces porque voy desde j igual a 1 hasta n menos 1. Pero en la última pregunta que hago, aunque no entre al ciclo, esa sería la vez n. ¿Okay? Por lo tanto, lo hago, recuerden las preguntas, la prueba de la condición en los ciclos siempre se hace, digamos, una vez más, y la última es que no entra al cuerpo. ¿Okay? Después, lo que hay en el cuerpo, ese sí se hace n menos 1 veces, esta asignación, y después este ciclo for se va a ejecutar en términos de, como depende de dónde está empezando J, ¿ok? Entonces, empezamos desde la primera vez lo hacen, bueno, en total se hacen n menos J veces, ¿ok? Y bueno, igual, ¿no? Si se cumple la condición, pues se hace n menos J veces. Recuerden que siempre consideramos como que el peor de los casos, ¿no? Como que siempre se ejecuta, ¿ok? Y se hace esta asignación como forma parte del cuerpo de este for, se lleva a cabo n-1 veces. Entonces, analizándolo, pues nos queda toda esta ecuación y bueno, a final de cuentas, como hay aquí cosas involucradas, ya podemos ver inmediatamente que, bueno, el que va a ganar, el término que va a ganar es el cálculo de esta suma. Bueno, el cálculo de esta suma o de esta suma, que básicamente nos lleva siempre a que es un orden cuadrático. ¿Okay? Bueno, entonces, digamos, estos son los dos algoritmos que nos tocan el día de hoy. El de ordenamiento por burbuja y el ordenamiento por selección. ¿Okay? Entonces, tenemos que ver, bueno, ya en la práctica, cómo se comportan estos algoritmos. Aun cuando cada uno de ellos tienen un orden, son O, bueno, teta, pues, pero no lo hemos explicado muy bien el teta, podemos decir que es O de n cuadrática, su orden de complejidad. Entonces podríamos pensar, de cierta manera, como que todos ellos son equivalentes, ¿no? A final de cuentas tienen equivalentes o tienen un mismo orden de complejidad. A final de cuentas, todos ellos son cuadráticos, son O de n cuadrada, ¿no? No son muy buenos para hacer estas cosas. Sin embargo, tenemos que ver, recuerden, cómo se comportan, digamos, nuestros algoritmos, qué tan malos son para pequeñas entradas y qué tan malos son para grandes entradas y cómo son sus características. Por ejemplo, había algo que llamábamos estabilidad. Si utilizamos estos algoritmos, cada uno de ellos, en situaciones donde, por ejemplo, tenga que ordenar por una llave y después por otra, tenemos que ver qué tanto respetan ese ordenamiento anterior que teníamos, ¿ok? Y vimos ahí un caso, ¿no? Que en algún algoritmo puede ser que, digamos, yo ordene primero por una llave, por ejemplo, por el nombre, y después ordene por otro que sea un clasificador numérico, por ejemplo, y resulta que si en ese segundo ordenamiento no se respetó ese orden previo que teníamos, entonces nuestro algoritmo no es muy estable, que digamos. Vamos a tener que analizar eso. ¿Qué sucede, por ejemplo, qué tan malos son en entradas pequeñas y qué tan malos son en entradas grandes? Estamos diciendo que son O de n cuadrática, entonces en general son malos, pero tenemos que ver, digamos, de manera práctica, qué tan malos son, ¿no? Como que, digamos, si se fijan, son tres enfoques diferentes para el ordenamiento. En uno es pensar cómo ubicar cada uno de los elementos en la posición adecuada. En el otro de plano es irnos desde el último, recorrer todo el arreglo, a ver hacia dónde lo colocamos, cuál es su posición correcta. Y aquí, en este tercero, se ve como que, digamos, parece como que estamos haciendo más cosas. ¿Por qué? Porque básicamente cada uno de los elementos busco primero hago dos cosas. Por un lado, digo, busco cuál es el más pequeñito de los elementos del arreglo que aún me falta de la parte del arreglo que aún me falta por ordenar. Ya que lo determino, lo pongo en la posición correcta. Entonces, parece que estamos haciendo como que demasiadas cosas. ¿Ok?
Bueno, ok. ¿Tienen alguna duda hasta esta parte de los 3 algoritmos? No, profesor. ¿No? Implementarlo, pues bueno, la implementación la pueden encontrar, es muy fácil de hacer, como ustedes lo ven. Aquí está ya el algoritmo, incluso hasta lo pueden encontrar en internet. No hay mayor problema en cuanto a eso. Profesor, entonces las 3 pueden ser equivalentes o eso ya dependerá de cómo se ejecute en tiempo. Ah, ok, les digo. A ver, en la parte analítica, dijimos que visto así de manera muy gruesa, todos ellos tienen un orden de complejidad cuadrático. Entonces, digamos, visto de manera muy burda, todos ellos se comportan, digamos, como que son equivalentes en ese aspecto. A lo mejor no es la palabra más adecuada decir que son equivalentes, sino que tienen un orden de complejidad, un mismo orden de complejidad. En términos, estos análisis que hacemos son para, sobre todo para entradas muy, muy grandes, ¿no? Pero les digo, tenemos que ver cómo se comportan en la práctica. Tenemos que ver, bueno, en realidad sí son sus tiempos reales, son así como decimos, o digamos, podría ser que para cada situación tenemos que ver cuál es el más adecuado para cada situación que nosotros tengamos. Es decir, puede ser que yo necesite ordenar, por ejemplo, una cantidad pequeña de cosas, y entonces a lo mejor 100 cosas. Entonces, en términos de una computadora moderna, pues no me va a tomar mucho tiempo, tal vez ni un segundo en llevarse a cabo, pero tengo que ver cuál es el que se comporta mejor de acuerdo a la situación en la que me encuentre. ¿Ok? Para cosas muy grandes, seguramente no son muy buenos, ¿no? Porque se van a tomar mucho tiempo. Y eso es lo que tenemos que ver, es la siguiente parte que tenemos que ver. Aún nos faltan, bueno, en el programa nos marca un método más. Déjenme, vamos para acá. Ya vimos por inserción, selección, burbuja, nos falta el de mezcla y tal vez tengamos tiempo para ver uno más. ¿Ok? El de mezcla es un algoritmo, digamos, muy bonito en términos de la forma en cómo opera. Sin embargo, tiene la desventaja de que no es un ordenamiento en el lugar in situ, sino que requiere de espacios adicionales y bueno, básicamente, pues sí consume mucho espacio. Entonces, puede ser más rápido, pero consume más espacio. Entonces, por ejemplo, aquí el punto. Si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un dispositivo móvil, empezarnos a consumir el espacio como que no es muy buena idea, ¿no? O bien, les digo, a lo mejor elegir el mejor de estos para un dispositivo móvil, tenemos que ver cuál sería eso. Entonces, para eso vamos a hacer una serie de ejercicios que nos vamos a dividir entre todo el grupo para que podamos analizar todas estas situaciones. ¿Ok? Respecto al funcionamiento de los algoritmos, ¿quedó alguna duda? ¿Ninguna? Ok. No, profe. Bueno, aquí se los dejo, se los coloco en un momento en la biblioteca de contenido. Ya están en la biblioteca de contenido todas las anteriores, también en el canal de los videos, también están las sesiones anteriores. ¿Ok? Y bueno, por el momento vamos a dejarle hasta aquí. Y en la siguiente clase, entonces sí, llevaríamos a cabo, les digo, vamos a dividirnos estos análisis que vamos a hacer de los algoritmos. Ah, bueno, nos falta el último método de algoritmo, perdón, el último algoritmo o el último método de ordenamiento, que es Merge Sort. Vamos a ver cómo funciona, lo vamos a plantear y vamos a ver cómo se comportan todos ellos en cuanto a espacio, bueno, de manera, bueno, en cuanto a espacio y en cuanto a ejecución para entradas pequeñitas, para entradas que están compuestas por registros. Recuerden ustedes, aquí, digamos, para simplificar nuestro análisis, básicamente supusimos que estábamos ordenando únicamente cosas que son arreglos de enteros. Pero en la vida real, en realidad, pues no, muy pocas veces hacemos esto. Lo que hacemos es en realidad ordenar cosas, por ejemplo, en una base de datos, básicamente son registros donde pues pueden ser muy grandes, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se comportarían en ese caso. ¿Ok? Bueno, les digo, vamos a dejar hasta aquí y en la siguiente clase continuaremos. Ay, no sé.
Continuaremos con los métodos y con el análisis práctico. ¿Ok? Déjenme detener la grabación.